Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con estas transmisiones en vivo. Gracias a Dios porque podemos utilizar las redes sociales para llevar el Evangelio. Ayer hablamos un poco sobre qué importante es tener un apocalipsis, una revelación de uno mismo. Tomamos el ejemplo de Isaías y nos dimos cuenta que es bien tremendo. Quisiera contarle de tantas cosas y hablarle de tantas cosas doctrinales y temas que son deleitosos, pero estaba meditando. La Biblia nos dice que nosotros debemos de tener cuidado si vemos, si oímos, si nuestro corazón está bien. Entonces yo le quiero hablar de la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque de nada sirve que nosotros oigamos mensajes, que nosotros estemos leyendo la Escritura, si hay un velo puesto en nosotros. Entonces meditaba yo qué cosas son las que pueden llevarnos a tener un velo espiritual. Y me sorprendí porque en el Antiguo Testamento usted encuentra en Ezequiel, en Jeremías y en Isaías pasajes como este, Ezequiel 12:1. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. En Jeremías 5:20 dice lo mismo: Anunciad esto en la casa de Jacob y proclamadlo en Judá, diciendo: Oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Y mire que en el verso 23 dice: Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios, antaño Israel terrenal, y ahora el Israel celestial, la iglesia, lleven el mismo camino? Que no se fijan, que tienen una ceguera. Entonces yo meditaba, ¿cómo podemos estar seguros de que si tenemos una ceguera espiritual o no? ¿Qué cosas lo sigan a uno? Porque uno escucha tantas cosas que dicen en las redes sociales, que hablan cosas que no entienden, que a veces algunos podemos caer en ser loros que solo repetimos sin haber estudiado, pero porque tenemos un velo. Y entonces quiero mencionarle las 3 cosas que encontré que son asuntos que lo pueden llevar a uno a una ceguera espiritual. Mira la primera: el dinero. El asunto del dinero, sí es importante. A veces la gente dice, hermano, va a hablar de lo mismo, pero si la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mire cómo dice Éxodo 23:8: Y no aceptará soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Eso me dejó impresionado. Es decir, no importa que uno tenga la vista clara, la visión clara, estamos hablando espiritualmente. El soborno ciega aún al de vista más clara. Entonces es una cosa impresionante porque la vista está relacionada directamente con cómo vemos nosotros los tesoros. ¿Se recuerda en Mateo capítulo 6, desde el verso 19 usted lee que el Señor les está hablando de que hay tesoros en el cielo, tesoros en la tierra, que nosotros hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra? Eso lo lee usted en Mateo 19 y en el 20, donde el Señor nos dice, no acumulen tesoros en la tierra, sino que en el cielo. Pero en el verso 21 el Señor mete y dice, hey, porque donde esté su tesoro está su corazón. Y empieza a hablar en el 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si su ojo está bien, ustedes van a estar llenos de luz. Es decir, si tienen una vista correcta espiritual, ustedes van a estar bien, llenos de luz. Pero si no tienen una vista espiritual correcta, entonces vamos a estar llenos de tiniebla. Y después de eso dice en el verso 23, si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Pero en el 24 vuelve a retomar el tema del dinero y dice, nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Pero note el verso 19 y 20, está hablando de los tesoros en la tierra o en el cielo. Y en el 24 dice, no se puede servir a Dios o a la riqueza. Y en medio de esta plática está el ojo. Es decir, ¿cómo sabemos nosotros si tenemos una mirada bien, una mirada espiritual correcta? Porque tenemos la mirada en el cielo, en las cosas del cielo, en los tesoros celestiales. Pero el dinero, recuérdese, el soborno puede pervertir la visión, no importa que la tenga clara. Es decir, que el asunto del dinero es un asunto que define nuestra realidad, nuestra sana doctrina, cómo está nuestra visión espiritual. Empieza por el asunto del dinero. Si nosotros, hermanos, no tenemos claro el asunto del dinero, podemos pensar que estamos bien, que nos están llevando bien, que Dios nos llamó para tener riqueza, y vamos a defender cualquier cantidad de versículos como el Israel antaño,
como el Israel terrenal, pero a pesar de eso quedaron en una ceguera espiritual tremenda. ¿Por qué? Porque solo pensaban en las cosas terrenales. Usted lo lee, el clásico 1 Timoteo 6:7, donde Pablo le dice a Timoteo, al ministro: hey, Timoteo, nada hemos traído al mundo, así que nada vamos a sacar cuando nos vayamos. Si tenemos con qué vestirnos, si tenemos nosotros con qué comer, con eso estamos listos, contentos. Pero en el verso 9 dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación, lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. Hermano, ¿cómo se puede extraviar uno del camino de la fe? Uno puede pensar que va bien, hermano. Cuando vino el Señor, los fariseos pensaban que estaban bien. Ellos y sus discípulos pensaron que iban perfectamente siguiendo la voluntad del Señor. Pero ¿qué pasó cuando vino el Señor y les dijo: ustedes están mal? Mire cómo dice Lucas 16:14. Los fariseos, que eran amantes del dinero, estaban ciegos. El dinero los había cegado, el poder los había cegado. En Mateo 15:14, el Señor les dice: dejadlos porque son ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo estaban ciegos? Y los discípulos que estaban ellos siguiendo, o que los estaban siguiendo a ellos, ciegos también. Por eso les digo el Señor: ustedes recorren cielo y tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo hacen 2 veces hijos del infierno, peor que ustedes. ¿Por qué? Por la ceguera espiritual. Entonces muchos ministros van a defender la doctrina diabólica de la prosperidad. ¿Por qué? Porque han hecho de la fe un negocio. Eso lo explica la Escritura. Entonces el asunto del dinero lo puede cegar a uno. Si usted va a una congregación llamado porque va a prosperar, porque usted está en una situación económica difícil y quiere usted salir de ese problema, entonces usted va movido equivocadamente a buscar al Señor. El Señor no le viene a ofrecer riquezas de la tierra. Él le viene a ofrecer los tesoros del cielo, la vida eterna, la comunión con el Señor. Para eso es que vino el Señor a rescatarnos. Entonces, el primer asunto es el asunto del dinero. Si nuestros líderes, si nuestros pastores, como muchos, ustedes los pueden comprobar en el internet, están cegados por el dinero. Todo es dinero, pero lo justifican que es para la obra del Señor, pero usted lo puede examinar. No es para la obra del Señor. Pero si yo se lo digo ahora, usted no lo ve, y usted no está con el velo de esta ceguera del dinero puesto, usted va a pensar que yo le estoy diciendo mentiras, que yo le estoy exagerando, que yo estoy enemigo, que yo estoy causando división. Pero cuando uno se quita el velo, usted lo va a poder ver con claridad. Entonces, primer asunto, el dinero. Si tenemos nosotros codicia, avaricia, si nos hemos dejado poner eso, si estamos siguiendo hombres que hacen eso, es probable que estemos ciegos espiritualmente. Segundo punto, que es bien importante. En 2 Corintios capítulo 3:14 dice Pablo: pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Está hablando de que ellos permanecían en la ley, y como seguían leyendo a Moisés, ese mismo velo seguía puesto en ellos. ¿Sabe cómo le llamo a ese segundo punto? El asunto de la justificación. ¿Por qué? Porque los fariseos, que no entendieron cuál era el propósito de la ley, ellos querían justificar sus bendiciones por causa de obras. Es decir, que ellos querían ganarse las bendiciones del Señor por sus obras, por sus ayunos, por sus oraciones, por sus limosnas, por sus diezmos. Y cuando uno tiene un velo, uno no se da cuenta de que la ley solo era para llevarle a Jesús, para darse cuenta que solo la obra de Jesús nos hace aceptos delante del Padre. Pero cuánta gente es arrastrada en las iglesias para que vivan una vida de autojustificación, que ellos llegan a la iglesia y con la ofrenda quieren que el Señor les dé una cosecha al 100%, que cuando ayunan quieren que el Señor les recompense, que cuando oran, que cuando hacen una ayuda, que cuando sirven, todo lo hacen movido por recibir una bendición. Eso se llama la autojustificación, querer ganar por obras lo que el Señor nos está dando gratuitamente. Yo me impresiono porque eso pasó ya en los días de la iglesia apostólica. En Gálatas capítulo 4, Pablo llega y les dice en el verso 19: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Quisiera estar presente en vosotros y cambiar mi tono, pues estoy perplejo. Y les empieza a hablar Pablo. Decidme los que deseáis estar bajo la ley. ¿No oís la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Está hablando, se recuerda, de que Abraham tuvo dos hijos con Agar uno y con Sara el otro. Y Pablo le dice, estoy perplejo. ¿Cómo es que ustedes no han entendido la ley? ¿Se recuerdan de Abraham? Abraham es figura de nosotros. Agar, si usted lo puede leer en Gálatas 4, Agar es la ley. Los hijos que tengamos por medio de Agar son hijos de esclavitud. ¿Sabe qué representa el hijo? Los logros humanos. Porque Abraham, él sí podía embarazar a Agar. Él la embarazó con su fuerza. Entonces él tuvo a su Ismael y dijo, esta es la bendición que Dios me dio. Hay gente ahora que recibe una recompensa, que ellos piensan que es una recompensa, es su Ismael y dicen, me lo dio Dios. Pero no es así, hermano. El que Dios te va a dar se llama Isaac y te lo va a dar por Sara. Veamos el caso de Abraham. ¿Él podía embarazar a Sara? Él no podía embarazar a Sara. Sara era estéril. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Un milagro. Solo Dios podía darle a Isaac. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Si tú te quieres justificar, tú vas a caer con un velo. No te vas a dar cuenta del error que estás cometiendo. Abraham eso hizo. Se metió en un gran problema, embarazó a otra mujer. Eso le causa problemas hasta el día de hoy al pueblo de Israel terrenal. ¿Por qué? Porque quiso lograr con su fuerza lo que Dios le iba a dar por gracia. Pero cuando pudo volver a la fe, cuando esperó en el Señor, hizo el Señor el milagro de que él pudiera embarazar a la estéril Sara. Lo que Dios te va a dar tiene una marca. Tú no lo puedes obtener. Pero si crees que tus ayunos, tus oraciones, tus ofrendas, tus diezmos van a lograr, solo vas a quedar ciego espiritualmente. Y vas a pensar que lo que tienes es lo que Dios te ha bendecido. Pero Dios te va a dar una marca. Siempre va a ser por la gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Mire por qué Israel quedó con ese velo. Verso Romanos 11:7. Entonces aquello que Israel buscaba no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque solo los escogidos lo alcanzaron. Pero en el verso 8 dice, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven, oídos con que no oyen hasta el día de hoy. ¿Por qué quedó ciego Israel espiritualmente? ¿Por qué no reconocieron la gracia del Señor? Porque iban, dice la Escritura en Romanos 9:31, iba tras una ley de justicia. No iban por fe, sino que iban por obras. Usted lo puede leer en Romanos capítulo 9, versos 31 y 32. Cuando uno quiere justificarse la bendición con sus obras, con sus ayunos, uno queda cegado. Note el primer punto, el dinero. El asunto del dinero tenemos que revisar nuestro corazón, porque si es el dinero el que nos mueve a ir a la iglesia, si es el dinero el que nos mueve a congregarnos, si es el dinero que nos mueve a servirle al Señor, entonces es probable que tengamos un velo. Número 2, si nosotros vamos a la congregación, si nosotros servimos al Señor, si nosotros buscamos hacer el bien, pero estamos pensando en recibir una recompensa, estamos pensando en que una ofrenda que damos nos la van a devolver al 100 por 1, nosotros nos estamos engañando, porque ese no es el principio del Evangelio. Es dar de gracia lo que de gracia recibimos. Dios ama al dador alegre. Cuando uno quiere justificar una acción para recibir una bendición, hay un velo de autojustificación. Y eso es peligroso, porque cuando hay velos, entonces no podemos ver la gloria de Dios claramente. El tercer punto es también importantísimo. Oseas 4:12. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido. Y usted empieza a leer todo lo que pasó con la idolatría del pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué me impresionó? Que hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, así como ellos son los ídolos, que ni ven ni oyen. Como ellos tenían una idolatría, en aquel momento podríamos decir que habían ídolos pues de madera, de plata, de bronce, etcétera. Ni hablaban ni oían. Pero así terminó el pueblo, con una ceguera espiritual que ni hablaban ni oían. Se recuerda que leímos en Jeremías, leímos en Isaías, que el Señor los mandó a un pueblo rebelde, un pueblo que estaba ciego espiritualmente, que teniendo ojos no ven, que teniendo oídos no oyen. Pero ¿cómo llegaron a eso? Porque la idolatría es una cosa que nos ciega. La idolatría es algo que está metido en el mundo desde hace siglos, pero que ahora usted y yo puede darse cuenta de que está también en la iglesia. Hay idolatría ministerial. ¿Cómo podemos saber si tenemos ese velo de idolatría ministerial? Porque somos sectaristas.
defendemos nuestro ministerio. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de este ministerio, yo soy de este otro. Y cuando alguien señala una verdad con la Biblia, no le importa lo que dice el Señor, sino que le importa lo que dice su pastor, lo que dice su apóstol. No, pero que a mí me han enseñado esto y lo otro. Se vuelve como los ídolos que uno sigue. Si usted tiene idolatría, así como los ídolos que usted sigue que no ven espiritualmente, así se hace uno también. Por eso la idolatría lo ciega a uno, es una cosa tremenda. Ellos se cegaron porque tenían una idolatría con Moisés también, y cuando llegó el Señor le dijeron, tú eres discípulo de él, le dijeron a Nicodemo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Por qué se ciega uno? Por la idolatría. Idolatría ministerial, idolatría de hombre, idolatría de ministerio, idolatría de cantantes, de artistas, de lo que usted quiera. Eso lo puede cegar. ¿Sabe que yo leo la historia de Saúl y decimos, se recuerda el clásico, que él perdonó a los amalecitas y por eso Dios lo desechó? Pero cuando uno lee con detenimiento en 1 Samuel 15:12, encontramos una cosa impresionante. Dice, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y aquí ha levantado un monumento para sí. Imagínense qué es lo que tenía Saúl, idolatría. Él quería que supieran qué grande siervo era, qué grande rey era, y el monumento no lo había hecho para el Señor, lo había hecho para él, y por eso le dijeron que el pecado que había hecho era como idolatría. Entonces, pero ¿sabe cómo quedó de ciego Saúl? Que había empezado bien, que Dios lo había llamado, que Dios lo había ungido, que Dios lo había respaldado, pero terminó perdido. ¿Por qué terminó perdido? Por la idolatría. Y mire qué idolatría más tremenda, hermano, que lo cegó. Que cuando llegó Samuel, él le defendió y le dijo, pero yo hice como el Señor me dijo. Y Samuel le dijo, no, vos no hiciste como el Señor te dijo. No, yo hice como el Señor me dijo. Y se puso, hermano, a cuestionarle a Samuel la palabra del Señor, porque él se aseguraba que lo que Dios le había dicho lo había cumplido. Así hay gente ahora, ministros, hermanos, que defienden una postura, una doctrina de un ministerio que no tiene argumentos en la Biblia. Por eso le quería compartir este tema. Porque si tenemos nosotros una ceguera espiritual, un velo por el amor al dinero, un velo por la autojustificación por obra, o un velo por la idolatría, nosotros no vamos a entender y vamos a endurecer nuestra vida, y aunque esté la palabra del Señor claramente, no lo vamos a ver. Tengamos cuidado y revisémonos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, hermano? Si cada uno de nosotros examina y dice, hermano, la verdad que la necesidad me ha hecho moverme a veces a la congregación por el dinero. La necesidad me ha hecho a veces estar haciendo pactos con el Señor. La necesidad me ha hecho a veces traer el dinerito que ocupaba para mi mamá y para mi papá, pero por el miedo de que no me vaya a dejar sin comer el Señor, aquí le traigo el dinerito. ¿Y por qué tiene esa ceguera de que no ve lo que el Señor dijo? Cuando los fariseos le dijeron a la gente, hey, miren ese dinero con el que van a ayudar a sus padres, mejor díganles que eso ya lo tienen comprometido con el Señor, que es Corbán. Les dijo el Señor, hipócrita, porque el primer mandamiento es honra a padre y madre, y ustedes ya le impiden a la gente dar. Pero ¿por qué la gente dice uno está ciega y prefiere llevarlo a un ministerio el dinero, sabiendo que el Señor se lo está dando para compartir con su familia? ¿Por qué niegan la fe que dice, el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel? ¿Por qué tienen esa ceguera? ¿Por qué defienden posturas y doctrinas? Claro, porque hay velos que son causados por el amor al dinero. Hay velos que son causados por la autojustificación. Hay velos que son causados, hermanos, por la idolatría. Pero si nosotros, hermanos, nos examinamos y queremos encontrar la verdad, y se recuerda que dice en Corintios, ojalá lo apunté por aquí, déjenme ver. 1 Corintios 2:9. Más bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, las cosas que no habíamos visto, que no habíamos oído, porque como teníamos una ceguera espiritual, pero Dios nos la revela por el Espíritu. Pero ¿sabe cuándo el Espíritu nos va a hablar? ¿Cuándo vamos a ver claramente los errores doctrinales? ¿Y cuándo vamos a ver, hey, pero esos tienen un velo? Hey, ahora comprendemos por qué aquellos están cegados. Hey, ahora por qué comprendemos que están diciendo que los están atacando, que los están dividiendo, que los están señalando. Porque como tienen un velo. Pero aquí dice cómo se quita ese velo. Déjenme enseñarle un versículo. Proverbios capítulo 1, verso 23. El Señor dice, volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Quieres saber la palabra del Señor? No es un asunto de que la leamos y que la oigamos.
No es un asunto literal de leerlo. ¿Sabe por qué? Porque si tenemos una ceguera espiritual, aunque veamos, no vamos a ver. Aunque oigamos, no vamos a oír. Entonces, ¿qué es lo que Pablo pedía, hermano? ¿Por qué la gente de todos los tiempos lastimosamente comete estos errores? Porque velos se dejan poner. Mire cómo dice Pablo, Efesios capítulo 1, verso 18. Mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. Cuando nos iluminan los ojos, cuando nos dan la revelación, pero ¿cuándo nos dan la revelación? Cuando nos arrepentimos. Cuando decimos, Señor, yo no quiero ningún velo. Yo quiero conocer tu verdad y tu palabra. Yo no quiero idolatrar hombres, ministros, ministerios, ni doctrina. Yo quiero conocer tu verdad. Yo no quiero seguirte por amor al dinero. Yo no quiero justificarme con mis obras. Ya me di cuenta como Isaías que todas las obras mías son como trapos de inmundicia. Cuando enfrentamos la realidad de que tal vez tenemos velo, y cuando tenemos velo, si somos valientes para arrepentirnos de eso, entonces el Señor dice, volveos a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes y van a conocer su palabra. Hermanos, quisiera contarles muchos otros temas que son bien importantes, pero decimos, pero ¿para qué vamos a hablar con los sordos? ¿Para qué les vamos a enseñar la palabra a los ciegos? Es importante, hermanos, que nos examinemos, porque si no, no vamos a darnos cuenta, aunque esté ante nuestros ojos el Señor, como aquellos fariseos, no lo vamos a reconocer. ¿Por qué? Porque podríamos tener un velo por el amor al dinero, por la autojustificación de obras, de ayunos, de oraciones, de ofrendas, de diezmos, o simplemente por una idolatría que tenemos, que estamos defendiendo hombres o nombres de ministerio. Lo que tenemos que buscar es la verdad del Señor. Hermano, que Dios te bendiga. Espero que el Señor nos permita, pues varias veces por semana, poder compartir temas. Como te decía ayer, primero ten cuidado de ti mismo y después de la doctrina. Ahora nos hemos enfocado en estos dos temas, en revisar cómo estamos. Porque si nosotros estamos ya listos para recibir la doctrina, entonces el Señor nos va a hablar poderosamente y nos va a llevar a otras dimensiones. Cosas que no habíamos visto, que no habíamos oído, que no habían subido a nuestro corazón. Esas son las que Dios nos va a revelar por el Espíritu. Que Dios te bendiga, hermano. Te espero pronto.